Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, vamos a responder a la pregunta: ¿es el Jesús histórico el mismo que el Jesús de la fe? Y bueno, eh, eh, no sé si han escuchado los videos anteriores en este canal. Pueden encontrar la lista de reproducción acá, se llama El caso de Cristo. También el título del video creo que tiene el número 6 al inicio. Y es que este video es parte de una serie de videos en las cuales estamos estudiando ese libro, El caso de Cristo. El libro es del autor Lee Strobel. Él prácticamente era un ateo en busca de la verdad y quería refutar el cristianismo. Terminó dándose cuenta de que hay demasiada evidencia para confiar en el cristianismo y se hizo cristiano. Ahora, yo no solamente tomo lo que él dice, de hecho él casi no dice nada. Él entrevista a eruditos, pero yo no tomo lo que estos eruditos dicen. Lo que yo he hecho es investigar por mi propia cuenta si es cierto lo que ellos dicen, y por eso esa investigación que yo he hecho de su investigación la he plasmado en un documento de Word. Eh, para buena noticia de los cristianos, es verdad lo que ellos dicen. En un 99% son pequeñas cosas en las que eh, la, la investigación actual ha variado un poco, pero no compromete nada del cristianismo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo estos videos? Solamente para demostrar que los cristianos tenemos razón. Sí, en parte sí, pero no es el fin final. El fin final es que si el cristianismo es cierto, quiere decir que entonces existe un Dios que de verdad nos ama y que dio a su Hijo en una cruz para morir por nosotros. Ahora, eh, la idea es que veamos que es razonable creer en Jesús. No tenemos que dejar el cerebro afuera de la iglesia. Bueno, de hecho yo no voy a ninguna iglesia, pero no tenemos que dejar el cerebro para confiar en Cristo. Eso es absurdo. Y eso es lo que quiero demostrar con estos videos. Quiero demostrar que podemos seguir utilizando nuestra mente y de hecho necesitamos utilizar nuestra mente para adorar a Dios. Dios nos ama. Y el hecho de pensar en eso no es una esperanza vacía, que justamente de eso vamos a hablar en ese video. Entonces, antes de ir a la evidencia, quiero hablar un poco del Evangelio, solamente un par de minutos. Y es que el Evangelio prácticamente es esto: que todos somos pecadores y necesitamos ser redimidos de ese pecado, pero somos redimidos por el amor que Dios nos tiene a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Jesús vivió una vida santa, murió y resucitó por el poder de Dios, y ahora, si nosotros nos entregamos a Él, entonces somos libres del pecado. Eso quiere decir que vamos a pasar una eternidad con Él, pero ya no solamente en la eternidad, sino que en esta vida también vemos el favor de Dios en nosotros. Empezamos a ver cómo Él tiene cuidado de nosotros, Él nos da sus bendiciones, nos protege, Él se glorifica en nuestra vida en esa tierra. Ese es prácticamente el Evangelio. ¿Y qué significa entregarse a Dios? ¿Tengo que ir a una iglesia? No necesariamente. Puedes buscar a Dios en tu cuarto, en tu casa. Sí, lo ideal es encontrar a otras personas. De hecho, eh, yo no creo en lo que creo solamente porque yo lo digo o yo me lo imagino. No, yo investigo y los libros de Lee Strobel han sido una gran ayuda para mí. Entonces, vos podés investigar por tu propia cuenta, podés leer tu Biblia, podés buscar a Dios. E igual, si tenés alguna duda, puedes dejarla acá en los comentarios. Pero entregarte a Dios esencialmente es rendir tu vida a Él. ¿Qué significa eso? ¿Que vas a dejar de estudiar y de trabajar? No, para nada significa eso. Significa que vas a seguir estudiando, pero ahora vas a estudiar para Cristo. Vas a tratar de sacar las mejores calificaciones para Cristo. Que si tu trabajo es de hacer limpieza en un banco, bueno, entonces vas a hacer la mejor limpieza posible. Que si sos vendedor, vas a vender como si a Jesús mismo le estuvieras vendiendo y que los clientes vean como que si Jesús mismo los está atendiendo. Tu dinero ya no lo usas solamente para tus propósitos. Empezás a ser de bendición a otros porque sabes que Dios te ha dado eso y Dios te va a seguir dando para que sigas siendo de bendición a otros. Eso es entregarse a Cristo. Cuando nos entregamos a Él, entonces empezamos a ver su gloria en nuestra vida. Vemos su poder en nosotros. Así que, en esencia, ese es el Evangelio.
Pero si todo esto que he dicho está basado en una ilusión, en una esperanza vacía, no tiene ningún sentido. Pero no es así. El Evangelio está basado en evidencia histórica muy sólida y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y les invito a que escuchen los videos anteriores para que tengamos una mejor comprensión de lo que vamos a hablar en ese video. Sin embargo, este video por sí solo también funciona para ver la evidencia histórica. Y ya hemos escuchado la evidencia poderosamente convincente y bien razonada de los eruditos que Lee Strobel interrogó en los capítulos anteriores para este libro. Ahora necesitamos enfocar la atención en las opiniones decididamente contrarias de un pequeño grupo de académicos que han sido el centro de un torbellino de cobertura noticiosa. Ahora sí, ya vamos con el tema. En años recientes, con el tema de este video, los medios noticiosos se han saturado de informes indiscriminados acerca del Seminario de Jesús, un grupo autoseleccionado que representa un porcentaje minúsculo de eruditos del Nuevo Testamento, pero que genera una cobertura ampliamente desproporcionada con la influencia del grupo. Los participantes del seminario, con astucia publicitaria, atrajeron la atención de la prensa al votar con cuentas de colores si pensaban que Jesús había dicho lo que los evangelios citan que dijo. Una cuenta roja significa que Jesús, sin lugar a dudas, dijo tal cosa, o algo aproximado. Una cuenta rosa significa que probablemente lo dijo. Una cuenta gris significa que no lo dijo, pero que las ideas son similares a la suya. Y una cuenta negra significa que no dijo esas palabras de ninguna manera. Finalmente, llegaron a la conclusión de que Jesús no dijo 82% de lo que los evangelios atribuyen. La mayor parte del 18% restante se consideró algo dudosa y solo 2% de las palabras de Jesús se determinó confiadamente que son auténticas. Con ansias de controversia y falta de pericia en el escrutinio de la metodología del seminario, los periodistas le dedicaron fuentes de tinta a esta historia. Luego el seminario publicó los 5 evangelios, que contienen los 4 evangelios tradicionales, más el cuestionado evangelio de Tomás, con las palabras de Jesús marcadas con los colores del código en correspondencia con los hallazgos del grupo. Si los ojea, encontrará grandes extensiones de letras negras, pero apenas muy pocas rojas. Por ejemplo, las únicas palabras del Padre Nuestro que el seminario está convencido que Jesús dijo son Padre Nuestro. Sin embargo, tenemos que ir más allá de los titulares y desenterrar el resto de la historia. Necesitamos saber si hay alguna evidencia refutatoria creíble para refutar, valga la redundancia, estas opiniones perturbadoras tan ampliamente publicadas. ¿Están los hallazgos del Seminario de Jesús sólidamente basados en una investigación erudita imparcial o son sin fundamento? En busca de respuestas, Lee Strobel, el autor de este libro, hizo un viaje hasta Minnesota para consultar al doctor Gregory Boyd, el profesor de teología educado en las universidades más prestigiosas del noroeste de los Estados Unidos, cuyos libros y artículos han desafiado de frente al seminario escritos del grupo radical. La gente toma una revista o un diario, lee las conclusiones del Seminario de Jesús y da por sentado que eso representa la corriente principal de la erudición del Nuevo Testamento. Pero ¿es ese el caso en realidad? No, ese no es el caso, pero lastimosamente la gente se lleva esa impresión. Cuando Time salió con su primer artículo principal sobre el Seminario de Jesús, resultó que Boyd, el erudito a quien Lee Strobel entrevista en este libro, se encontraba en el proceso de hablar sobre el cristianismo con un hombre con quien estaba entablando una amistad. Era muy escéptico por naturaleza y estaba bastante embriagado con las ideas de la nueva era. Ellos tenían un amigo en común que estaba hospitalizado y cuando fue a visitarlo este otro tipo ya estaba ahí leyendo la revista Time. Al entrar al cuarto, el tipo que estaba embriagado con las noticias, con las ideas de la nueva era, le dijo, bueno, Boy, parece que los eruditos no están de acuerdo contigo, y le arrojó la revista. Desgraciadamente, ese artículo le dio razón para dejar de tomarlo en serio. Aunque sabía que él era un erudito, interpretó que ese artículo decía lo que la mayoría de los eruditos, al menos aquellos que no eran fundamentalistas chiflados, sostienen en sus opiniones. Lee, el autor de este libro, se identifica con la historia de Boyd
por haber oído a demasiada gente que igualan al seminario de Jesús con todos los eruditos. ¿Esa impresión es accidental? Bueno, el seminario de Jesús se presenta de esa manera. Esa es una de sus facetas más irritantes, no solo para los evangélicos, sino para otros eruditos también. Si hojeas su libro, Los 5 Evangelios, ellos dan 7 pilares de sabiduría erudita, como si uno tuviera que seguir su metodología para ser un verdadero erudito. Sin embargo, muchos eruditos de un amplio espectro de trasfondos tendrían serias reservas sobre uno o más de estos pilares. Y el seminario de Jesús llama a su tradición de la Biblia la versión de los eruditos. Bueno, ¿y eso qué implica? Que otras versiones no son eruditas. La verdad es esta. El seminario de Jesús representa un pequeño número de eruditos del grupo radical que están en el ala más lejana de la izquierda del pensamiento del Nuevo Testamento. No representa la corriente principal de la erudición. Y es irónico, porque tienen su propio tipo de fundamentalismo. Dicen que poseen la forma correcta de hacer las cosas y punto. En nombre de la diversidad, pueden ser en verdad bastante estrechos. El descubrimiento del Jesús verdadero. Por lo menos, los participantes del seminario de Jesús han sido muy francos en cuanto a sus objetivos. Son explícitos al decir que quieren rescatar a la Biblia del fundamentalismo y liberar a las personas de la creencia ingenua de que el Jesús de la Biblia es el Jesús verdadero. Dicen que quieren un Jesús que sea pertinente en estos tiempos. Uno de ellos dijo que el Jesús tradicional no trataba las necesidades de la crisis ecológica, de la crisis nuclear, de la crisis feminista, por lo que necesitamos un nuevo retrato de Jesús. Y como dijo otro, necesitamos una nueva ficción. Una de sus estrategias es que están yendo directo a las masas en vez de ir a otros eruditos. Quieren sacar sus hallazgos de la Torre de Marfil y llevarlos al mercado para influir en la opinión popular. Y lo que tienen en mente es una forma totalmente nueva de cristianismo. La idea de un nuevo Jesús, una nueva fe, un nuevo cristianismo puede sonar intrigante. Hablemos acerca de este Jesús que la gente del seminario de Jesús ha descubierto, o cómo es. Básicamente descubrieron lo que salieron a buscar. Algunos piensan que era un revolucionario político, otros que era un fanático religioso, otros un obrador de milagros, otros un feminista, otros un igualitario, otros un subversivo. Hay mucha diversidad. Sin embargo, hay una imagen con la que todos están de acuerdo. En primer lugar, Jesús debe ser un Jesús naturalista. Es decir, no importa lo que se diga de él, Jesús fue un hombre como tú y como yo. Quizá fue un hombre extraordinario, quizá se acercó a nuestro potencial inherente de una forma que jamás nadie logró, pero no es sobrenatural. Así que dicen que Jesús y sus primeros seguidores no lo veían como Dios o como el Mesías, y no vieron en su muerte un significado especial. Su crucifixión fue desafortunada y prematura, y las historias sobre su resurrección surgieron después como forma de tratar de lidiar con la triste realidad. Dar a la evidencia una audiencia justa. En ese momento, Lee, el autor de este libro, le dice a Boy, el erudito a quien está entrevistando: está bien, pero usted personalmente tiene fe de que Jesús resucitó y quizás su fe tiñe demasiado su punto de vista. El seminario de Jesús se define a sí mismo como participante de una búsqueda imparcial de la verdad, en comparación con personas con compromisos religiosos, personas como usted, que tiene un programa teológico. A esto Boy responde: ah, pero eso no es lo que sucede. Los participantes del seminario de Jesús son tan parciales como los evangélicos, y yo diría que más. Ellos traen un conjunto completo de suposiciones en su saber, lo cual, por supuesto, todos hacemos hasta cierto punto. Su suposición mayor, que a propósito no es producto de una investigación erudita imparcial, es que los evangelios ni siquiera son confiables en aspectos generales. Llegan a esa conclusión de antemano porque los evangelios incluyen elementos que históricamente parecen improbables, como los milagros, caminar sobre el agua, resucitar muertos. Estas cosas, dicen ellos, simplemente no suceden. Eso es naturalismo, que dice que para todo efecto en el mundo natural o físico existe una causa natural. Pero ¿acaso no es esa la forma en la que típicamente la gente vive su vida? ¿O Boy quiere decir que debemos buscar explicaciones sobrenaturales para todo lo que ocurre? Bueno,
Todos estamos de acuerdo que nadie apela a una causa sobrenatural si no es necesario. Pero estos eruditos van más allá y dicen que nunca hay que hacerlo. Operan bajo la suposición de que en la historia todo sucedió según sus propias experiencias y, dado que nunca han visto lo sobrenatural, suponen que los milagros nunca ocurrieron en la historia. Ellos hacen lo siguiente: descartan la posibilidad de lo sobrenatural de antemano y luego dicen: ahora traigan la evidencia acerca de Jesús. No es sorpresa que obtengan esos resultados. Muy bien, entonces, ¿cómo procedería el erudito? Él dice que admitiría que uno no debe apelar a lo sobrenatural hasta que sea necesario. Sí, primero hay que buscar una explicación natural. Lo hago en mi propia vida. Se cae un árbol, muy bien, quizás tenía termitas. Ahora bien, ¿podría haberlo empujado un ángel? Bueno, no llegaría a esa conclusión hasta que no haya suficiente evidencia a su favor. Entonces lo admito. Sin embargo, lo que no puedo admitir es la tremenda presunción de que sabemos lo suficiente acerca del universo como para decir de que Dios, si es que hay un Dios, nunca puede irrumpir en nuestro mundo de forma sobrenatural. Es una suposición muy presuntuosa y no es una presunción con base histórica. En ese caso está en el campo de la metafísica. Creo que debe haber un cierto grado de humildad en la investigación histórica como para decir, ¿sabe? Es posible que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Es posible que sus discípulos hayan visto en verdad lo que los evangelios dicen que vieron. Y si no hay otra forma de dar cuenta de la evidencia en forma adecuada, investiguemos esa posibilidad. Creo que esa es la única forma de darle a la evidencia una audiencia justa. La crítica de los criterios. Para llegar a la conclusión de que Jesús nunca dijo la mayoría de las palabras que se le atribuyen en los evangelios, los miembros del seminario de Jesús utilizaron su propio cuerpo de suposiciones y criterios. Sin embargo, ¿son estos parámetros razonables y apropiados? Pues estaban cargados desde el principio, como los dados que están arreglados para que den el resultado deseado desde un principio. La realidad es que hay numerosos problemas con sus suposiciones y criterios. Por ejemplo, suponen que la iglesia postrera puso estos dichos en boca de Jesús a menos que tengan una buena evidencia para pensar lo contrario. Esa suposición está enraizada en sus sospechas acerca de los evangelios y se deriva de su suposición de que lo sobrenatural no puede ocurrir. Generalmente los historiadores operan con el peso de la prueba sobre el historiador para probar la falsedad o la desconfianza, dado que las personas por lo común no son mentirosos compulsivos. Sin esa suposición, sabríamos muy poco de la historia antigua. El seminario de Jesús pone esto de cabeza abajo y dice que uno tiene que probar positivamente que un determinado dicho vino de Jesús. Luego inventan criterios cuestionables para hacerlo. Ahora, está bien que los eruditos utilicen un criterio apropiado para considerar si Jesús dijo algo, pero estoy en contra de la idea de que si Jesús no cumple ese criterio, no debe haberlo dicho. Ese tipo de conclusión negativa puede ser un problema. Tratar en ese campo teórico puede darnos más confusión que claridad. Mencionemos ejemplos concretos para poder seguir la idea. Hablemos de algunos criterios específicos que usaron. Uno se llama doble similitud. Significa que pueden creer que Jesús dijo algo si no se asemeja a lo que diría un rabino o la iglesia postrera. De lo contrario, suponen que llegó a los evangelios de una fuente judía o cristiana. El problema evidente es que Jesús era judío y fundó la iglesia cristiana. Entonces no sería sorprendente que sonara judío y cristiano. Sin embargo, ellos han aplicado ese criterio para llegar a la conclusión negativa de que Jesús no dijo todo lo que no dijo todo lo que se le atribuye. Luego está el criterio de la atestación múltiple, que significa que solo podemos estar seguros de que Jesús dijo algo si se encuentra en más de una fuente. Ahora bien, esta puede ser una prueba de gran ayuda para confirmar un dicho. Sin embargo, ¿por qué argumentan en otra dirección? Si se encuentra en una sola fuente, no es válido. En realidad, la mayor parte de la historia antigua se basa en fuentes únicas. Por lo general, si una fuente se considera confiable, y sostengo que hay abundantes razones para creer que los evangelios son confiables, se la debería considerar creíble, aun si no se puede confirmar mediante otras fuentes. Aun cuando los dichos de Jesús se encuentran en 2 o 3 evangelios, ellos no consideran que pase la prueba del criterio de la atestación múltiple. Si un dicho se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, la consideran una sola fuente porque suponen que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos al escribir sus evangelios.
No reconocen que un creciente número de eruditos expresa serias reservas acerca de la teoría de que Mateo y Lucas tomaron de Marcos. En esta línea de razonamiento, usted puede ver por qué es tan difícil probar la atestación múltiple. Los criterios cargados, al igual que los dados cargados, inevitablemente producen los resultados deseados desde un principio. Jesús, obrador de maravillas. Un enfoque adoptado por los eruditos naturalistas ha sido el de buscar paralelos entre Jesús y otras figuras de la historia antigua como una manera de demostrar que sus alegaciones y sus hechos no eran completamente únicos. Su objetivo es que se deseche la perspectiva de que Jesús era único. ¿Cómo responder a esto? Por ejemplo, hubo rabinos en tiempos antiguos que hicieron exorcismos u oraron por lluvia y llovió. Por lo tanto, algunos eruditos han dicho que Jesús era simplemente otro ejemplo de un obrador de maravillas judío. ¿Se mantienen estos paralelos? En realidad, los paralelos se derriban rápidamente si se observan con detenimiento. En primer lugar, el puro carácter central de lo sobrenatural en la vida de Jesús no tiene paralelo alguno en la historia judía. En segundo lugar, la naturaleza radical de sus milagros lo distingue. No llovió simplemente cuando él oró para que lloviera. Estamos hablando de la sanidad de la ceguera, la sordera, la lepra, la escoliosis, la detención de una tormenta, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de hijos e hijas. Esto supera cualquier paralelo. En tercer lugar, el mayor distintivo de Jesús es cómo hizo milagros basados en su propia autoridad. Él es quien dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Se está refiriendo a sí mismo. Dice, me ha ungido para liberar a los cautivos. Sí le da el reconocimiento a Dios por lo que hace, pero uno nunca lo encuentra pidiéndole a Dios el Padre que lo haga. Él lo hace en el poder de Dios el Padre, y para eso simplemente no hay paralelo. Y esto se complementa con la forma distinta en la que Jesús hablaba de sí mismo. Se me ha dado toda autoridad. Honrenme como honran al Padre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Uno no encuentra rabinos que hablen así en ningún lugar. Entonces, ¿cuál es su punto? Bueno, cualquier paralelo con rabinos obradores de milagros y maravillas va a ser demasiado forzado. Jesús y el sorprendente Apolonio. Lee Strobel, el autor de ese libro, no iba a permitir que las habilidades de Boy, el erudito al que está entrevistando para el debate, lo intimidaran. Decidió plantear un asunto más difícil, el paralelo aparentemente más fuerte entre Jesús y una figura histórica llamada Apolonio de Tiana. Usted conoce la evidencia tan bien como yo, le dijo Lee Strobel a Boy. Aquí tenemos a alguien del siglo I que dice que sanó gente y exorcizó demonios, que quizás haya resucitado a una niña y que se apareció a algunos de sus seguidores después de su muerte. La gente señala esto y dice, ajá, si usted admite que la historia de Apolonio es legendaria, ¿por qué no decir lo mismo acerca de la historia de Jesús? Bueno, admito que en principio suena imponente, contestó Boy. Cuando escuché de Apolonio por primera vez en mis años de estudiante, realmente me desconcertó. Sin embargo, si uno realiza el trabajo histórico tranquilamente y con objetividad, descubre que los supuestos paralelos no se mantienen. Para profundizar en esto necesitamos especificaciones y no generalizaciones. Adelante, le dijo Lee, haga su mejor esfuerzo por derribarlos. Y aquí vamos con la respuesta de Boy. De acuerdo. Bien, en primer lugar, su biógrafo Filóstrato escribe un siglo y medio después de la vida de Apolonio, mientras que los evangelios se escribieron en el transcurso de una generación después de Jesús. Cuanto mayor sea la proximidad a los hechos, menor será la probabilidad del desarrollo de leyendas, de errores o de que falle la memoria. Otra cosa es que tenemos 4 evangelios corroborados por Pablo, que se pueden verificar hasta cierto punto con autores no bíblicos como Josefo y otros. Con Apolonio solo tenemos una fuente. Además, los evangelios pasan la prueba estándar utilizada para evaluar la confiabilidad histórica, pero no se puede decir lo mismo de las historias de Apolonio. Además, Filóstrato fue comisionado por una emperatriz para escribir una biografía y así dedicar un templo a Apolonio. Ella era una seguidora de Apolonio, por lo tanto, Filóstrato habría tenido motivos ideológicos para adornar la historia y darle a la emperatriz lo que quería. Por otro lado, los escritores de los evangelios no tenían nada que ganar
y mucho que perder al escribir la historia de Jesús y no tenían motivos ulteriores tales como una ganancia pecuniaria. Asimismo, la forma en la que escribe Filóstrato es muy distinta a lo que presentan los evangelios. Los evangelios tienen la perspectiva de un testigo ocular con seguridad, como si hubieran tenido una cámara. Pero Filóstrato incluye una gran cantidad de frases tentativas, tales como se dice que, o algunos dicen que esta jovencita había muerto, otros dicen que solo estaba enferma. Para mérito propio, se detiene y trata las historias como historias. Aquí viene la grande. Filóstrato escribe a principios del siglo III en Capadocia, donde el cristianismo había estado presente por mucho tiempo. Por lo tanto, cualquier tipo de adopción la habría realizado él y no los cristianos. Uno se puede imaginar a los seguidores de Apolonio viendo a los cristianos como competencia y diciendo, ah, sí, pues bien, Apolonio hizo las mismas obras que Jesús. Una especie de mi papá le gana a tu papá. Un último punto. Estoy dispuesto a admitir que Apolonio puede haber hecho obras sorprendentes, o por lo menos puede haber engañado a la gente para que creyeran que él las hizo. Sin embargo, eso de ninguna manera compromete la evidencia acerca de Jesús. Aunque uno admita la evidencia a favor de Apolonio, todavía le queda lidiar con la evidencia a favor de Cristo. Jesús y las religiones de misterio. A muchos estudiantes universitarios se les enseña que muchos de los temas que se ven en la vida de Jesús son meramente ecos de religiones de misterio antiguas, en las cuales hay relatos de dioses que mueren y resucitan y rituales de bautismo y comunión. ¿Y qué de esos paralelos? Ese era un argumento muy popular a principios del siglo, pero en general murió porque estaba muy desacreditado. Por un lado, dado el marco de tiempo que involucra, si uno va a argumentar la adopción de ideas, debe ser del cristianismo a las religiones de misterio y no viceversa. Asimismo, las religiones de misterio eran religiones de haz lo tuyo propio, que adoptaban ideas libremente de varias fuentes. Sin embargo, los judíos guardaban cuidadosamente sus creencias de las influencias externas. Se veían como un pueblo apartado y resistían con firmeza las ideas y rituales paganos. Los paralelos potenciales más interesantes son los relatos mitológicos de dioses que morían y resucitaban. ¿Acaso esas historias no son similares a las creencias cristianas? Bueno, si bien es cierto que algunas religiones de misterio tienen historias de dioses que mueren y resucitan, esas historias siempre giran en torno al ciclo de muerte y renacimiento de la vida natural. Las cosechas mueren en el otoño y reviven en la primavera. La gente expresa la maravilla de ese fenómeno continuo a través de historias mitológicas sobre dioses que mueren y resucitan. Estas historias siempre se formaban en forma legendaria. Relatan acontecimientos que ocurrieron una vez hace mucho tiempo atrás. Ahora contrástelo con la descripción de Jesucristo en los evangelios. Hablan de alguien que en realidad vivió varias décadas antes y citan nombres, crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, cuando Caifás era el sumo sacerdote y el padre de Alejandro y Rufo llevó su cruz, por ejemplo. Esos son elementos históricos concretos, no tienen nada en común con historias que supuestamente ocurrieron una vez hace mucho tiempo. Y el cristianismo no tiene nada que ver con los ciclos de la vida o la cosecha, tiene que ver con una creencia muy judía, la cual está ausente en las religiones de misterio, sobre la resurrección de los muertos, sobre la vida eterna y la reconciliación con Dios. En cuanto a la propuesta de que las doctrinas del Nuevo Testamento del bautismo o la comunión vienen de las religiones del misterio, eso es simplemente una tontería. Por un lado, la evidencia a favor de estos supuestos paralelos aparece después del siglo I. Por lo tanto, cualquier adopción de ideas fue tomada del cristianismo y no al revés. Y cuando uno observa con detenimiento, las similitudes desaparecen. Por ejemplo, para llegar a un nivel superior en el culto Mitra, sus seguidores debían pararse debajo de un toro mientras era sacrificado para que pudieran bañarse con su sangre y sus entrañas. Luego se unían a los demás para comer el toro. Ahora, sugerir que los judíos hallaran algún atractivo en esto y que quisieran tomar como modelo para el bautismo y la comunión esta práctica barbárica es sumamente improbable, razón por la cual la mayoría de los eruditos no la aceptan. Evangelios secretos y cruces que hablan. Se ha escrito mucho en la prensa popular acerca del Evangelio de Tomás, el marco secreto y el Evangelio de la cruz y Q. ¿Ha habido en realidad algún nuevo descubrimiento que cambie la forma en la que pensamos acerca de Jesús? No,
No hay nuevos descubrimientos que nos digan algo nuevo acerca de Jesús. El Evangelio de Tomás se descubrió hace mucho tiempo, pero recién ahora se utiliza para crear un Jesús alternativo. Algunas historias acerca del Evangelio de Tomás pueden ser nuevas, pero el Evangelio en sí mismo no. En cuanto a Q, no es un descubrimiento, sino una teoría que se ha manejado desde hace un siglo y medio, la cual intenta dar razón del material que Lucas y Mateo no tienen en común. Lo nuevo es la forma altamente cuestionable en la que los eruditos de izquierda están usando sus suposiciones para dividir esa Q hipotética en varias capas de desarrollo legendario para respaldar sus teorías preconcebidas. John Dominic Cruzan, quizás el erudito más influyente del Seminario de Jesús, ha hecho fuertes declaraciones sobre un evangelio llamado Marco Secreto. En realidad, afirma que Marco Secreto puede haber sido en realidad una versión sin censura del Evangelio de Marcos y que contenía temas confidenciales para miembros avanzados en la fe. Algunos lo utilizaron para alegar que Jesús fue en realidad un mago o que en una gran cantidad de cristianos primitivos practicaba la homosexualidad. Este escenario de conspiración ha captado la imaginación de los medios. ¿Qué pruebas hay de ellos? Ninguna. Verá, no tenemos el marco secreto. Lo que tenemos es un erudito que encontró una cita de Clemente de Alejandría de fines del siglo II que supuestamente viene de este evangelio. Y ahora, misteriosamente, hasta eso desapareció, se desvaneció. No lo tenemos, no tenemos una cita de él, y aunque tuviéramos una cita de él, no tenemos razón para pensar que nos ha dado alguna información válida sobre el Jesús histórico o acerca de lo que los cristianos primitivos pensaban acerca de él. Además, ya sabemos que Clemente había dado pruebas de ser muy crédulo en su aceptación de escritos espurios. Por lo tanto, Marco Secreto es una obra inexistente citada en un texto ahora inexistente por parte de un escritor del siglo II que se conoce por su fama de ingenuo en otras cuestiones. La gran mayoría de los eruditos no le otorgan credibilidad alguna. Desgraciadamente, aquellos que sí lo hacen tienen la atención de los medios porque a los medios les encanta el sensacionalismo. Cruzan también le da credibilidad a lo que denominan el Evangelio de la Cruz. A este le va mejor. No, la mayoría de los eruditos no le otorgan credibilidad alguna porque incluye material notablemente legendario. Por ejemplo, Jesús sale de la tumba y es gigante, se yergue más allá del cielo. Y la cruz sale de la tumba y habla. Es evidente que los evangelios más sobrios son más confiables que cualquier cosa que se encuentre en estos relatos. Encaja mejor con los escritos apócrifos posteriores. En realidad depende del material bíblico, por lo tanto se debe fechar posterior. A diferencia de la abrumadora mayoría de los expertos bíblicos, el Seminario de Jesús le confiere una posición de preferencia al Evangelio de Tomás, al elevarlo a un lugar a la par de los 4 evangelios tradicionales. En el capítulo 3 y en el video de este canal vimos esto. El doctor Bruce Metzger criticó severamente esa posición por ser infundada. ¿Por qué no debería recibir Tomás ese tipo de honor? Todos admiten que este evangelio fue influido en forma significativa por el gnosticismo, un movimiento religioso del siglo II, III y IV, que supuestamente contenía reflexiones, conocimiento o revelaciones secretas que le permitirían a la gente conocer la clave del universo. La salvación es por lo que uno conoce. Gnosis es la palabra griega para conocer. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos ubica al Evangelio de Tomás a mediados del siglo II, momento en el que encaja bien en el acontecer cultural. Permítame darle un ejemplo. Ahí se cita a Jesús que dice, toda mujer que se vuelva hombre entrará en el reino de los cielos. Eso contradice la actitud que sabemos que tenía Jesús hacia la mujer, pero encaja bien con el pensamiento gnóstico. Sin embargo, el Seminario de Jesús en forma arbitraria se ha aferrado a ciertos pasajes del Evangelio de Tomás para argumentar que esos pasajes representan un hilo anterior de la tradición acerca de Jesús, incluso anterior a los evangelios canónicos. Debido a que ninguno de estos pasajes muestran a Jesús haciendo afirmaciones exaltadas sobre sí mismo o realizando obras sobrenaturales, ellos argumentan que el primer punto de vista era que Jesús fue simplemente un gran maestro. Sin embargo, toda la línea de razonamiento es circular. La única razón para pensar que estos pasajes de Tomás son anteriores es, en primer lugar, porque contienen un punto de vista de Jesús que estos eruditos ya creían que era el Jesús original. A decir verdad, no hay buena razón para preferir el Evangelio de Tomás del siglo II antes que los Evangelios del siglo I
del Nuevo Testamento. Historia frente a la fe. El Jesús de la historia y el Jesús de la fe. El seminario de Jesús cree que hay un golfo inmenso entre los dos. En ese punto de vista, el Jesús histórico era un hombre inteligente, ingenioso, contracultural, que nunca alegó ser el Hijo de Dios, mientras que el Jesús de la fe es un puñado de ideas de bienestar que ayudan a la gente a vivir bien, pero que, en última instancia, están basados en ilusión. Y la verdad es que no hay un simple golfo entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe. Si uno desacredita todo lo que Jesús dijo que es divino y reconcilia a la gente con Dios, hay una contradicción total entre los dos. En términos generales, definen al Jesús de la fe de la siguiente manera. Hay símbolos religiosos que son bastante significativos para la gente. El símbolo de la naturaleza divina de Jesús, el de la cruz, el del amor abnegado, el de la resurrección. Aunque la gente en realidad no cree que esas cosas sucedieron en verdad, de todos modos, esto puede inspirar a la gente a vivir una vida buena, a sobreponerse a la angustia existencial, a descubrir nuevas posibilidades, a resucitar la esperanza en medio de la desesperación, bla, bla, bla. Lo siento, escuché tanto estas historias que ya me salen hasta por los oídos. Eso es lo que dice el erudito Boy. Entonces, estos liberales dicen que la investigación histórica no puede de ninguna manera descubrir al Jesús de la fe, porque el Jesús de la fe no está arraigado en la historia, es simplemente un símbolo. Pero preste atención, Jesús no es un símbolo a menos que esté arraigado en la historia. El credo niceno no dice, deseamos que estas cosas sean ciertas. Dice, Jesucristo fue crucificado bajo el mandato de Poncio Pilato y al tercer día resucitó de los muertos. Y continúa, la verdad teológica está basada en la verdad histórica. Esa es la forma en la que habla el Nuevo Testamento. Considera el sermón de Pedro en el segundo capítulo de Hechos. Se pone en pie y dice, muchachos, ustedes son testigos de estas cosas. No se hicieron en secreto. La tumba de David está aún entre nosotros, pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, proclamamos que Él es el Hijo de Dios. Si uno quita los milagros, quita la resurrección, y entonces no queda nada con qué proclamar. Pablo dijo que si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es ilusoria, inútil, vacía. No quiero basar mi vida en un símbolo, quiero una realidad. Y la fe cristiana siempre se ha arraigado en la realidad. Lo que no está arraigado en la realidad es la fe de los eruditos liberales. Ellos son quienes siguen un sueño imposible, pero el cristianismo no es un sueño imposible. Combinar la historia y la fe. Hemos pasado mucho tiempo hablando del Jesús del seminario de Jesús, un Jesús simbólico, pero que no tiene poder para ofrecerle a la humanidad otra cosa que no sea la ilusión de una esperanza. Sin embargo, antes de concluir, necesitamos hablar del Jesús de Gregory Boyd, el erudito a quien entrevista Lee Strobel en ese libro. Necesitamos saber si el Jesús que él investiga y sobre el cual escribe libros eruditos como profesor de teología es el mismo Jesús sobre el cual predica en su iglesia los domingos por la mañana. Su Jesús, el Jesús con el que se identifica, es un Jesús de la historia y un Jesús de la fe. Es así. Si uno ama, quiero ver, no sé si lo dije bien eso. El Jesús de Gregory Boyd, el Jesús con el que se identifica, es un Jesús de la historia y es un Jesús de la fe. O sea, es el mismo Jesús. Y es así, lo vamos a explicar mejor. Si uno ama a una persona, su amor va más allá de los hechos de una persona, pero está arraigada en los hechos de una persona. Por ejemplo, usted ama a su esposa porque es preciosa, es buena, es dulce, es amable. Todos estos son hechos acerca de su esposa y por lo tanto la ama. Pero su amor va más allá de eso. Usted puede saber todo eso acerca de su mujer y no estar enamorado de ella y no confiar en ella. Pero si lo hacen. Por lo tanto, la decisión va más allá de la evidencia, pero existe sobre la base de la evidencia. Lo mismo es enamorarse de Jesús. Tener una relación con Jesucristo va más allá del conocer los hechos históricos acerca de Él, pero está arraigada en los hechos históricos acerca de Él. Creo en Jesús sobre la base de la evidencia histórica, pero mi relación con Jesús va más allá de la evidencia. Tengo que poner mi confianza en Él y caminar con Él día tras día. Sí, pero
Somos conscientes que el cristianismo hace ciertas afirmaciones acerca de Jesús que simplemente son difíciles de creer. Y sí, por supuesto que lo reconocemos. Es por eso por lo que me alegro de que tengamos una evidencia increíblemente sólida para demostrar que son verdaderas. Para mí se reduce a lo siguiente: no hay competencia. La evidencia a favor de que Jesús es quien los discípulos dijeron que es, por haber realizado los milagros que hizo, por resucitar de los muertos, por decir lo que dijo, está a años luz más allá de mis razones para pensar que la erudición de izquierda del seminario de Jesús tiene razón. ¿Qué tienen estos eruditos? Bueno, una breve alusión a un evangelio secreto perdido en una carta de fines del siglo II que desafortunadamente la vio solamente una persona y que ahora se ha perdido también. Hay un relato del siglo III de la crucifixión y de la resurrección con la actuación especial de una cruz que habla y que menos de un puñado de eruditos piensa que precede a los evangelios. Hay un documento gnóstico del siglo II del que algunos eruditos han tomado fragmentos para sustentar sus propias ideas preconcebidas. Y hay un documento hipotético construido sobre suposiciones discutibles que se hacen más estrechas mediante el razonamiento circular. No, lo siento, no lo creo. Es mucho más razonable poner mi confianza en los evangelios que pasar la prueba del escrutinio histórico que pasa la prueba del escrutinio histórico con éxito total que poner mi esperanza en lo que dice el seminario de Jesús. Un coro de críticas. Al culminar este capítulo, es inevitable tener la misma sensación que voy. Si el Jesús de la fe no es también el Jesús histórico, no tiene poder y no tiene sentido. A menos que esté arraigado en la realidad, a menos que haya establecido su divinidad resucitando entre los muertos, es un símbolo de bienestar tan irrelevante como Papá Noel. Sin embargo, hay buena evidencia de que Él es más que eso. Ya hemos escuchado la evidencia sólida de la prueba ocular, documental, corroborativa y científica que respalda la afirmación del Nuevo Testamento de que Él es Dios hecho carne. Esto pueden escucharlo en los videos anteriores, en la lista de reproducción de este canal de El caso de Cristo. Si no, también les invito a que lean ustedes el libro por su propia cuenta y que investiguen. La afirmación del Nuevo Testamento de que Él es Dios hecho carne. Y ya nos encaminamos para salir nuevamente a excavar más material histórico sobre su carácter y su resurrección. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Mientras tanto, Greg Boyd no es una voz solitaria que grita en contra del seminario de Jesús. Es parte de un crescendo de críticas que vienen no solo de evangélicos conservadores prominentes, sino también de otros eruditos respetados que representan un amplio espectro de trasfondos teológicos. Un ejemplo de ellos es un libro llamado The Real Jesus, El verdadero Jesús. Su autor es el Dr. Luke Timothy Johnson, el reconocido profesor del Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo en Candler School of Theology de Emory University. Johnson es un católico romano que fue monje benedictino antes de convertirse en un erudito bíblico y escribir numerosos libros de gran influencia. Johnson fustiga en forma sistemática al seminario de Jesús diciendo que de ninguna manera presenta la crema innata de la erudición del Nuevo Testamento. Sigue un proceso parcial contra la autenticidad de las tradiciones de los evangelios y que sus resultados ya fueron determinados de antemano. Concluye: eso no es erudición responsable, ni siquiera crítica, es una charada autoindulgente. Prosigue a citar a otros eruditos distinguidos con opiniones similares, entre ellos el Dr. Howard Clark Key, quien denominó al seminario una desgracia académica, y a Richard I. de Duke University, cuya reseña de Los 5 Evangelios afirmó que el caso presentado en este libro no prosperaría en ningún tribunal. Bien, ahora sí, ya para ir terminando este video. Vemos que es evidente que el Jesús de los evangelios es también el Jesús histórico. No importa lo que el seminario de Jesús u otras personas quieran vendernos. Es ridículo pensar que el Jesús histórico está alejado de lo que los evangelios dicen. El Jesús histórico, el Jesús que existió, es lo que Juan, lo que Mateo, lo que Marcos, lo que Lucas, lo que Pedro, lo que el apóstol Pablo nos dicen que fue. Tenemos evidencia sólida para confiar en ello.
Y ya no solamente lo que ellos dicen, sino que la evidencia más grande, o lo que ellos predican, es que Jesús está vivo. Y si está vivo, lo puedes ver en tu vida también. Aquí está la evidencia. Vos podés verla. Si tenés alguna pregunta al respecto, puedes dejarla en la caja de comentarios y con mucho gusto eh, la trabajamos mejor. Pero la evidencia está ahí. Ahora ya nos vamos acercando al punto en el que vos tenés que tomar una decisión y decir, ok, quiero ver a ese Jesús en mi vida. Y aquí yo no te he dicho en ningún momento, tenés que ir a esta iglesia, tenés que dar este dinero, tenés que... No, es que vos podés ver a Jesús en tu propia vida. Está a tu alcance. Así que Jesús está vivo. Y si está vivo, Él puede influir en tu vida. Y Él quiere influir en tu vida. Y no quiere influir para mal. Él quiere bendecirte. Él es como un padre amoroso que quiere darte todos los regalos que ha guardado para sus hijos. Él quiere estar con vos. Así que te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Ahora, tal vez vos sos cristiano y decís, wow, nunca había visto a Jesús de esta manera. Porque lastimosamente muchos hemos sido cristianos o creemos que hemos sido cristianos, pero solamente hemos pertenecido a una religión. Nos hemos desgastado en dar nuestra vida por una iglesia, por una organización religiosa. Pero Jesús es más que eso. Jesús es vida. ¿Y cómo puedo entregarme a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ora en tu cuarto, lee tu Biblia, decirle, Señor, quiero verte en mi vida. Si existís, mostrate a mí, quiero encontrarte. Y entonces eh, vas a ver el poder de Dios en tu vida, vas a ver su favor. Vas a empezar vas a dejar de estudiar y de trabajar. No, lo dije al inicio del video, entregarse a Cristo es que ahora vas a seguir trabajando, pero lo vas a hacer para Cristo. Vas a seguir estudiando, pero lo vas a hacer para Cristo. En tu casa vas a tratar a tu familia, a tu prójimo, a tus vecinos como a Cristo. Que ellos vean a Cristo por medio de tu vida. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que espero haberme explicado de la mejor manera, espero haber leído de la mejor manera. Como les digo, esto lo he investigado por mi propia cuenta y veo que es verdad. Te invito a que vos también lo investigues si te parece. Igual, cualquier consulta respecto a esta investigación o al Evangelio, espero poder ayudarte y puedes dejarla ahí en la caja de comentarios. Sin más, gracias por estar acá. Un saludo y mucho ánimo.